buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Así Somos, AS Actualidad, para que comenten en las redes sociales, porque como todos los miércoles, junto a Monty, junto a Juan Andrés Alfate, estamos con la presencia de la tremenda periodista política, escritora también. Bienvenida, Laura Landaeta. Hola, bienvenida. Gracias. Con esa presentación quiero venir todos los días. Venga todos los días entonces, pues podemos ir haciendo cambalaches. No se puede adelantar mucho, pero... ¿sí? Bomba. Sí. Después del éxito de la revuelta. Muy bueno. Laura, hay muchos temas que queremos hablar hoy día. Dejar tal vez un poquito de lado la cuenta pública, que ya ha sido más que mencionada en todos los medios. Queremos hablar de la realidad, como siempre decimos, del ciudadano, ¿cierto? Y queremos pasar justamente a revisar este titular que habla de una acción que quiere interponer la oposición del gobierno. De hecho, oposición acude a Contraloría por supuesto intervencionismo del gobierno ante plebiscito de salida. Oposición acudirá a Contraloría por campaña informativa del gobierno de cara al plebiscito de salida. Acusan intervención electoral. Estamos viendo el titular de La Tercera. Esto, querida Laura, con respecto a la campaña que se lanzó justamente el Día del Patrimonio Nacional, que la lanzó el presidente de la República. Historia. Hagamos historia, una campaña que... La primera parte es informativa, una campaña que yo la revisé y se dedica a informarnos de la historia de nuestras constituciones. ¿Se puede definir eso como intervencionismo? Quiero que la revisemos y Laura nos responde. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia. Conozcamos algunas de las constituciones de Chile. La Constitución de 1822 fue escrita por 5 personas. Para la de 1833 fueron designadas 7. En 1925, el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan apruebo o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. Gracias por el homenaje a la música La Negra Estero. Bueno, la música. Laura, ¿intervencionismo electoral o no? ¿O es una campaña informativa? ¿Cómo la podríamos analizar desde tu perspectiva? Yo creo que es una campaña informativa y me parece un poco delirante incluso que la derecha esté hablando de intervencionismo cuando en las presidenciales anteriores, cuando Sebastián Piñera era presidente, no hubo ministro que no actuara con intervencionismo. Recordemos la frase del ministro de Educación Figueroa cuando llama directamente a votar por José Antonio Kast siendo ministro. Eso sí me parecía intervencionismo. Bueno, esto me parece más educación cívica, la verdad. Sí, ahora... y muy necesaria. Sí, mira, a ver. Se supone que la oposición tiene que hacer su pega y oponerse lo que sea, digamos, aunque sea caricaturesco. De hecho, en esta oportunidad yo encuentro que su enojo, su acusación, su apuntar con el dedo, no tiene mucha cabida, porque no me suena por ninguna parte a que haya algún tipo de... Un llamado a votar por... No hay ningún desbalance, no hay un llamado a votar. De hecho, el punto, no sé si me parece buena, no dice nada. O sea, ¿de qué se trata esto? Se dice de cuántas personas, el número de personas que redactaron las constituciones anteriores. Y por eso es histórico, porque ahora todos votaríamos bajo una petición pública popular general. Entonces, digamos que decimos, mira, este es el contexto hoy en día, está bueno, tú participaste, tú estás participando, no te puedes zafar de esto, así que echámosle para adelante. Y ya está. Entonces, dentro de la enorme y humilde sencillez que tiene esto, ¿sí? Yo creo que se le puede estar criticar, pero no acusar de nada. Pero claro, además, esta es una campaña, Monty, que está en 3 etapas. Nosotros recién estamos revisando la primera, que está dedicada a informar. Cuando esté el texto definitivo, ¿cierto? Cuando salga de todas las comisiones en las que está, va a haber una segunda etapa, que es la etapa de la campaña para conversar y debatir sobre este nuevo borrador de la nueva Constitución. Y después viene la tercera etapa de la campaña, que es la etapa donde se va a informar, donde tienes que votar, se va a invitar a formar. De hecho, Gabriel Boric en la presentación de esta campaña dice, nosotros considerando que ambas alternativas en juego, tanto apruebo como rechazo, son válidas, son legítimas y son ante las cuales los chilenos y chilenas van a tener que pronunciarse el próximo 4 de septiembre. O sea, yo acá veo un equilibrio necesario y no sé si estoy de acuerdo, una información que todos necesitamos. Educación cívica es lo que estamos pidiendo y eso es lo que hace justamente esta campaña. Claro, yo creo que esta campaña apunta
a destacar que esta Constitución es un proceso democrático, porque como bien se mostraba en ese video, las constituciones anteriores, ¿cierto?, desde la del 1822 en adelante, fueron hechas por 5 personas, por 7 personas, por 9 personas, y todo en un ambiente súper cerrado, todos designados, a excepción de la de Alessandri, ¿cierto?, en el año 25, que fueron 122 personas, pero igualmente nombradas por el presidente. Sí, entonces, lo que hace esta campaña es recalcar que esto es un proceso absolutamente democrático, que nace desde la gente, y todos nosotros vamos a ser partícipes de este proceso histórico, ya sea votando apruebo o rechazo, porque esta campaña no nos dice, no nos inclina la balanza, solamente nos muestra una radiografía de que esta Constitución, el poder está en la gente. Sí, es un buen recuerdo. Gente igual yo creo que va a poder decidir si está a favor de lo que se escribió o no, como bien dice Michael, en esta primera etapa, claro, que es en el fondo decirte de qué se trata esto. Ya vendrán los procesos en donde, y de hecho muchos constitucionalistas, ¿cierto?, muchos convencionales, ya lo hacen a través de sus cuentas privadas, de decir lo que se ha ido escribiendo en este borrador, más allá de que te digan aprobar o rechazar, pero sí hay mucha información disponible. De hecho, ya tenemos el borrador que se puede leer mientras sale. Ya creo que la próxima semana debería estar el texto. Ya lo venden en la calle. Entonces, en el centro vale 2.500. No, destacar eso. De hecho, The Clinic hizo un reportaje con estos borradores, primer borrador de la posible nueva constitución que se está vendiendo, y destacaban, se está vendiendo entre 2.000 y 5.000 pesos, destacaban que la gente lo está comprando muchísimo. Sí, y eso me parece, Laura, que eso habla justamente de estas ganas, estos deseos de conocer la nueva Constitución. De hecho, la librería que leo de Valdivia, el 18 de mayo, imprimió distintos borradores, y se acabaron, ellos decían, se acabaron en 3 segundos. La gente hacía fila para poder adquirir ese borrador gratis, porque están interesados en venderlo. Que les hice retweet cuando lo publicaron. Oye, totalmente. Eso habla un poquito de la señal país, de que estamos interesados en el proceso. Yo entiendo también, es raro esto que voy a hacer, pero me pongo en la vereda de la derecha por 2 segundos para entender dónde está esta molestia. Okay. Y tengo la impresión de que la molestia tiene que ver con algo contra lo que no pueden discutir, que es la historia. La historia es una sola, no la podemos interpretar. Tenemos distintas constituciones a lo largo de nuestra historia y todas han sido elegidas entre 4 paredes. Independiente de la cantidad de personas que la hayan escrito, todas han sido designados a dedo. Entonces, frente al peso histórico que tiene tener una primera constitución con personas que la escribieron y la redactaron, elegidas democráticamente por voto popular, ellos se sienten desfavorecidos. Y es ahí donde, creo yo, radica el discurso de decir, aquí hay una tendencia hacia el apruebo. Claro, porque uno busca más democracia. Todo el mundo busca más democracia a esta altura de la vida. Y queda la sensación, porque queda, de que esta Constitución, porque evidentemente lo es más democrática que las anteriores. Entonces ahí se marca una tendencia. Ahora, a mí me llama la atención que tanto Rojo Edwards, que está líder del Partido Republicano, como Kast de Evópolis, decían que ellos le iban a cuidar cada peso al bolsillo público, ¿no? Porque finalmente esta campaña se hace con dinero que pertenecen a los recursos de un ministerio. Ahora. Entonces yo, lo mismo pensaba yo, o sea, todavía no sabemos cuánta plata gastó el MinSal del gobierno de Piñera en época de pandemia. No conocimos nunca los correos famosos, nunca supimos qué pasó con la residencia sanitaria, con todo este beneficio que se hizo en la administración anterior de las amistades y de los intereses privados, y hoy día me vienen a decir que nos quieren cuidar el bolsillo. O sea, de verdad me parece una burla. Lo decía Salfate hace un rato, es mucho más fácil ser oposición, porque en el fondo se sitúan en criticar absolutamente todo lo que se está efectuando. Un poquito de 2 dedos de frente, fuiste gobierno hace 3 meses. Ya al reclamar una campaña informativa, que yo de verdad la revisé mucho, le di 1000 vueltas y no veo no siento la intervención por ningún lado. Ya al reclamar eso, que es información, como tú decías, es porque ellos están diciendo, nosotros estamos en contra de la historia, estamos en contra de todo lo que se ha hecho. De hecho, Francisco Chaguán de RN, que también es uno de los que está liderando esta posible acusación o investigación, dijo, una cosa es la información respecto del derecho que tiene cada chileno y la obligación de sufragar, y otra muy distinta es atribuirle un valor positivo a un texto que no reúne las características necesarias para asegurar las libertades y bases de la institucionalidad democrática. Eso demuestra que somos un país con baja comprensión lectora, porque nadie le atribuyó nada. Mi pregunta es, ¿en qué momento de ese informe, y no sé, Salfate, si me puede orientar, se
se está entregando, se le está atribuyendo un valor positivo a un texto que no reúne las características. O sea, no se está diciendo que la Constitución sea buena o mala, se está diciendo que las anteriores no fueron democráticas y esta sí. A ver, esa es la lectura. Con una música simpática, folclórica, popular, pero tremendamente al callo, aquí el mensaje es súper sencillo. Si esto fuera una película, esto es un tráiler. La película no la has visto, te da un pequeño sabor de finalmente cómo hemos llegado hasta acá. Cuál es la construcción propositiva, que tiene que ver con un proceso democrático en donde ahora, para que no quepa ninguna duda, todos tienen que ir a dar su voto si esto les parece o no. Ahora es obligatorio el plebiscito de esa. Por eso, entonces, pero eso me parece maravilloso. O sea, aquí no hay queja. O sea, lo que salga es lo que la mayoría decidió y se acabó. Entonces, ¿dónde yo noto la trampa en la oposición? Es que no tienen cómo atacar esta campaña y lo que yo he escuchado, porque lo reconozco, yo me divierto mucho y perdón, digamos, lo digo... Sí, lo digo con respeto porque no ataco a nadie directamente, pero yo, parte de mi entretención es escuchar radios de oposición que son tan radicales que me divierte mucho, digamos, porque los argumentos que dan y los tweets y todo, la verdad es que me entretengo mucho. Somos dos. Leo lado y lado, pero la verdad es que me entretengo mucho con la oposición, digamos, porque son súper alterados. Y he visto que la estrategia que ellos hacen con respecto a esto, que no le hace daño a nadie y que es someramente informativo, digamos, es un recordatorio para mí, es un tráiler, es tratar de juntar, por ejemplo, datos como la baja popularidad del presidente ligado a la Constitución. Entonces juntan dos cosas y tratan de empujar a un intervencionismo que realmente aquí no existe. Yo creo que, siendo que el CERVEL es una cosa autónoma, el gobierno está haciendo algo que en esta oportunidad le corresponde, ya que es obligación votar, está en la obligación, obviamente, digamos, de hacer esta propuesta de recordatorio en la que todos hemos llegado y frente a lo cual todos tenemos un derecho y en esta oportunidad una obligación. Yo creo que frente al debate constituyente que existe desde el primer día que ganó la apruebo, la derecha ha tenido un rol de liderar las campañas de la falacia, de esto mismo de juntar dos tópicos y hacerlos parecer como parte de un discurso o derechamente el fake news. O sea, no olvidemos que un candidato a la presidencia, líder de un partido político, senador además, está siendo cuestionado por haber publicado fake news, teniendo la tremenda responsabilidad de ser un senador de la República. Entonces, hemos tenido una campaña sucia y creo que se nos va a venir cada vez más sucia en la medida que esto se acerque a su fin y, como conversábamos en la reunión de pauta, en el momento en que la economía global derriba los mitos sobre esta nueva Constitución diciendo es razonable, se puede invertir en Chile, no es preocupante lo que propone como reformas sociales, se cae automáticamente gran parte del discurso de la derecha, que es el discurso del terror de vamos a tener un país donde nos van a expropiar nuestros fondos, no vamos a tener plata, etcétera, etcétera. Entonces, no queda más que tener este tipo de campañas, ¿no? Que se vuelven bastante sucias porque desinforman totalmente. Como bien decía Michael, los borradores están, a veces 2.500, 3.000 pesos, es mucha plata para una familia en la realidad que estamos hoy día. Pero se puede leer para por varias, internet, pero se puede leer por internet. Sí. Y lo importante aquí es que cada uno se forme su opinión, porque sí o sí vamos a tener que votar todo. Y la gente quiere formarse la opinión. Y lo que más llama la atención es que es un sector que siempre está defendiendo la libertad. Y cuando tú entras a intervenir una realidad, le pones de tu cosecha y armas una historia, un multiverso. Como decía, yo creo que la única libertad que defienden es la libertad económica, claro, porque las otras libertades las cuestionan bastante seguido. Al final, todo lo que se hace en desmedro de este proceso atenta contra la libertad de las personas y contra la democracia. Porque está bien ser oposición, no estar de acuerdo con ciertas cosas que están escritas. Hay mucha gente que está de acuerdo con ese sector y no es menor, o sea, ya, convivamos entre dos mundos, por así decirlo. Lleguemos a un acuerdo, pero seamos limpios para jugar. Yo creo que lo que más molesta hoy día es que la oposición no puede oponerse a lo que sea, como decía Salfate recién, y tomo tu frase, porque es bien sucio hacerlo de esa manera. Porque hoy día, si todos queremos construir un mejor país, tenemos que todos aportar
lo mejor que tengamos desde cada uno de nosotros y desde nuestros pensamientos para efectivamente hacer algo que nos convenga a todos, contemplando todas las áreas, porque sabemos que si nos vamos solo a lo social es insostenible si no está lo económico. Por lo tanto, ¿cómo hacemos coincidir todo para que todos vivamos en paz y exista esta paz social que tanto va a atraer también a la inversión extranjera que tú decías, Laura? Por lo tanto, también mucho ojo con estas cosas. Igual yo destacaría la oposición constructiva, por ejemplo, Nicolás Monkever, yo lo he escuchado hablar bastante y pero la oposición constructiva es la mínima. Cristian Monkever ha sido tremendamente constructivo, digamos. Bueno, él es parte del proceso constituyente, pero así también en Chile Vamos hay sectores más mesurados que entienden que en la lógica de la alta política, no de la politiquería barata, digamos, de la política de verdad, donde uno tiene argumentos para debatir y donde uno construye ideas respecto a la realidad y no a falacias. En esa alta política hay gente de oposición que se ha destacado por tener el rol que corresponde, que es tener los debates en el momento que corresponde y con la altura de mira que corresponde. Ahora, voy a hacer oposición en esta mesa. Porque siempre, creo que, maestro. No me refiero que va a hacer deberes, estoy haciendo oposición de los comentarios. Este tipo de oposición del que estamos siendo testigos hoy día, lamentablemente es la oposición que ha sido mayoría siempre. Ha sido mayoría en el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido mayoría en el gobierno de Michelle Bachelet, en los gobiernos, perdón, en el gobierno de Ricardo Lagos. Me da la sensación que nosotros como política, como ambiente político, no sabemos ser oposición. No se sabe la crítica constructiva, no se conoce el debate a tiempo, como tú justamente estabas destacando algunas áreas. Son los menos, parece, los que sí tienen ese deseo de construir de forma conjunta. Me da esa sensación yo como no experto en política, como televidente. Y por otro lado, Laura, me pasa que también, a ver, el hecho de que nosotros estemos ejecutando, se haya escrito una nueva constitución, uno de los principales protagonistas que llevó la bandera de esa nueva constitución es Gabriel Boric. Es el presidente que hoy día tenemos. Eso es innegable. Eso es innegable, eso es un hecho histórico. Por lo tanto, sería bien inocente no esperar que Gabriel Boric votara, que el presidente, perdón, votara rechazo o que el presidente de alguna forma... Pero eso es el interno, el externo no se ve. Si él... Toda la razón, Salfate, pero creo que todos votamos por un presidente, o la mayoría de Chile votó por un presidente que efectivamente estaba de acuerdo con tener una nueva constitución. Y eso es parte de la historia y tiene que ser parte del debate. O sea, no lo podemos... Por eso, claro, él firmó el acuerdo por la paz, no lo podemos separar. En noviembre del 2019. No lo podemos separar, a eso voy, de lo que es su historia y de lo que fue parte también de por qué la mayoría de los chilenos lo escogimos como presidente. Pero no lo podemos culpar de esta campaña. No, porque no hay una campaña de intervencionismo. Lo que pasa es que aquí el debate también tiene que ver con el tema del manejo de fondos públicos, ¿no? Porque además hemos tenido administraciones súper cuestionables en los últimos años y es cosa de ver la cantidad de fraudes que se han ido descubriendo. Y no hablo solamente de la administración de Piñera. Entonces es evidente que uno de los roles que tiene que tener la oposición es fiscalizar. En ese sentido creo que están cumpliendo con el rol que les corresponde y con el mismo que cumplió la coalición de gobierno hoy día en el gobierno anterior y en el anterior de Sebastián Piñera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Tiene que haber un nivel de criterio de selección. Si hoy día estamos dentro de los 4 países más desiguales del mundo, no es gratis. Y una de las cosas que nos ubica en este macabro ranking es precisamente que no sabemos hacer una política constructiva. Es parte del show de la política que haya debate, que haya diferencias, que haya circo, ¿no? Que haya un poco de escándalo, de diferencias de opinión. Pero tiene que haber un pensamiento, efectivamente, un pensamiento reflexivo. Y cuando un sector, o yo diría ambos, a estas alturas del país, se preocupan solamente de las libertades económicas, de defender a los poderes económicos de este país, como vulgarmente se ha hecho en los últimos años, te encuentras con esto, con una sociedad desigual, donde se generan estos procesos que los descolocan, porque finalmente tenemos una historia desde la fundación, desde nuestro país en adelante, donde todas las constituciones han sido iguales y todos hemos estado calladitos y hemos seguido y no hemos hecho nada. Y hoy día levantamos la voz porque nos aburrimos de la desigualdad. Entonces, en lo descolocados que quedan los sectores políticos, se generan estas situaciones ridículas. De hecho, el martes 24 de mayo la Contraloría emitió un dictamen con respecto a esto que establece que las autoridades pueden hacer solamente campaña informativa sin favorecer ninguna opción. Por lo tanto, ya sabemos que la Contraloría está siempre fiscalizando. Sí, exacto, que el proceso se lleva a cabo de una manera limpia y transparente. Vamos a seguir hablando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, puntualmente con la delincuencia. Hemos visto estos días
En realidad todos los días uno se despierta, prende la tele, asaltos, abordazos, homicidios. De verdad que esto está absolutamente descontrolado. Comentamos algunos casos que han ocurrido durante estos últimos días contigo, Laura, y todos nosotros al regreso de esta pausa comercial. Y nos pasamos a revisar el siguiente titular, póngalo por favor en pantalla, señor Simón, que nos introduce la conversación justamente de la delincuencia. Dice: carabinera balea a 2 delincuentes y frustra robo a camión en zona norte de la región metropolitana. Fue una funcionaria de Carabineros justamente que frustró a tiros el robo de un camión que trasladaba 26 toneladas de carne en la zona norte de la región metropolitana. Esto fue durante la madrugada del pasado lunes, hace muy poquitos días, Laura, en este camión que se trasladaba desde Paraguay, tengo entendido. Sí, un datazo ahí, Oye, sí, ¿Cómo se puede entender esto? Tiene que ser todo dato, ya no hablamos de un asalto de algo aislado, hablamos de verdaderas mafias, es que yo creo ¿no? que, organizaciones. yo creo que tenemos que empezar a tomarnos en serio el hecho de que en Chile hay crimen organizado. En Chile no hay delincuencia aislada. O sea, ayer, por ejemplo, detenían a los cabecillas, que eran 2 venezolanos, de estas bandas de motos que robaban relojes de lujo. Y efectivamente, los motoclubs. Y efectivamente la investigación de la PDI, que estuvo bastante bien hecha, demostraba que eran bandas que operaban. Lo mismo pasa con el robo del tabaco, con el robo de insumos como este camión de carne, digamos. Existen datos, existe una organización detrás. No es como que tú estás esperando que caiga lo que caiga, claro, y justo pasa el camión de carne, claro, ¿no? Acá hace mucho rato que tenemos crimen organizado. Y creo que el hecho de que la ciudadanía lo entienda es la que ha hecho que veamos cada vez más estos episodios, ¿no? Donde la gente se involucra en detener a estos delincuentes, porque ¿para qué andamos con cosas? Estamos chatos. O sea, yo hoy día, no sé, se tomaron, o sea, si tuvieron tiempo hoy día en la mañana para ver los matinales. Yo hice un zapping por los matinales y llegó un momento en el que el propio Julio César Rodríguez decía, por favor, pongamos un video divertido. O sea, ¿hasta cuándo? Nosotros teníamos 2 temas en la pauta y anoche hubo esta famosa redada del Cerro 18 de la PDI, la encerrona que después vamos a hablar de eso, del equipo TVN, los delincuentes golpeando carabineros en Coquimbo, en fin. Entonces, es que es invivible. Uno no puede ver televisión, uno no puede salir a la calle porque ya está súper tomada las calles por este crimen organizado. Hace tiempo que no sentía, un asunto de percepción, de que en este caso una carabinera saca su arma de servicio y le dispara a estos delincuentes. Siempre está el debate todavía flotando, y yo creo que de aquí en adelante cada vez menos, porque de una u otra forma la ciudadanía pide, por favor, hagamos algo ya. Así que, bueno, si es que con derechos humanos de por medio, lo que tú quieras, pero claramente esto está rebalsado. Y por primera vez siento, necesito tu opinión, Laura, de que no hubo cuestionamiento alguno respecto a que ella haya sacado su arma y les haya disparado y haya herido a 2 de estos delincuentes. Puede ser que desde ahí, de cómo fueron las circunstancias, cómo es el modus operandi del crimen organizado, que haya sido incluso una carabinero en un carabinero, en donde parece ser un poco de gatillo menos loco, digamos, para estas cosas, con mayor sensibilidad, si tú quieres, es que de aquí en adelante podría abrirse una puerta de soltarle un poco la cadena a las fuerzas de orden público al momento de actuar cuando al menos la ley así lo escribe como justo y necesario. Mira, yo creo que hay un debate de fondo que es más profundo, ¿no? Y que tiene que ver con la refundación o por lo menos la reorganización de las instituciones policiales que están bastante cuestionadas. Pero por otro lado, este debate se prolonga y se prolonga. Ya dijo Monsalve que lo van a pasar para el segundo semestre y uno necesita respuestas, ¿no? Necesita respuestas hoy día. Entonces, frente a ese escenario, efectivamente la gente agradece. De hecho, me llamaron la atención las imágenes de Coquimbo cuando agreden los delincuentes a los carabineros y la gente se mete a defender a los carabineros. O sea, acá no se le pega a los carabineros. Es que ya hoy día estamos en un punto en el que necesitamos que alguien tome medidas. Y creo que además, si yo fuera parte de la institución de carabineros, incluso creo que es un escenario súper propicio para limpiar la imagen de las policías después de toda la falta de credibilidad que tienen, tanto por los robos internos como por las violaciones de derechos humanos. Entonces, yo creo que hoy día Carabineros, si actúa con inteligencia, tiene
un escenario súper favorable para volver a cumplir el rol que tiene que cumplir, que es defender a la gente. Eso es necesario más que nunca. O sea, hoy día más que nunca. Y ojo que esta encerrona al camión de carne no es primera vez que pasa. El año pasado el OS9 de Carabineros desbarató una banda justamente en diciembre que se dedicaba a interceptar estos camiones que venían desde Paraguay, porque la carne paraguaya es la más consumida en Chile, es la que más se consume. Creo que el 50% del consumo viene de Paraguay, después viene, entiendo que Brasil y Argentina. Por lo tanto, esto no es al azar, como bien decía Salfate, esto es un datazo. Incluso en esa investigación se hablaba que eran bandas organizadas, que sabían perfectamente el trayecto que hacían estos camiones, que los interceptaban y que había toda una estrategia que tenía que ver con, por ejemplo, intimidar a estos conductores, ¿cierto? Eran personas que andaban con más autos, había una persona encargada que sabía manejar este tipo de camiones que son muy largos, ¿cierto? Claro, que no son fáciles de conducir, un chofer experto. Luego este camión llegaba a un sector de bodegaje. Del bodegaje hacían toda la distribución y venta, y que por cada camión que se robaba lograban ganar como 100 millones de pesos. Y ustedes se imaginarán que esa carne llegaba a una bodega en condiciones súper paupérrimas y precarias, y que finalmente esa carne quizás ¿dónde termina? Sí, claro. Termina muchas veces en las ferias libres. En las ferias libres hay vendedores que tienen cajones con carne. Que la cadena de frío se fue a la mierda. Claro, pero también frente a la realidad del consumidor promedio, que tiene un ingreso muy bajo y la carne está carísima, claro, vaya a la feria libre y te podís comprar un pedazo de carne pasado por el precio de la carne molida del supermercado. Claro. Hay un círculo vicioso en esto, ¿no? A mí lo que me da miedo, que esto no es nuevo. Ojo. Sí, no, y lamentablemente pareciera ser, Monte, que va a ser más común incluso. Lo que decía Laura es como los matinales hablan todo el día de tragedia, asaltos, y este comentario, el día que tú lo escuches, va a servir igual. Porque esta mañana y la mañana de ayer y la que viene van a seguir hablando de los mismos temas. A mí lo que más me preocupa es dónde va cayendo la seguridad de nosotros. ¿Quién va a estar a cargo de nuestra seguridad? ¿Por qué lo planteo? Porque sabemos que estamos en una realidad donde Carabineros no está dando abasto, porque por todo lo que ha pasado no hay gente que quiera entrar a la institución. No, pues bajaron un 80% el año pasado. Entonces, ¿quién nos está protegiendo? ¿Y cómo nos está protegiendo? Yo creo que es la gran pregunta que a todos los ciudadanos a pie también nos intimida de alguna forma, nos hace andar con miedo por la calle. El otro día escuchaba en el matinal del 13 a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, que ella planteaba un sistema en el cual se les diera más potestad a los guardias de seguridad ciudadana, municipal, ¿cierto? Municipal. Entonces ella decía, mira, podríamos poner a los guardias de seguridad municipal a poner, por ejemplo, a recibir todo lo que son las denuncias por violencia intrafamiliar. Considero que es buena idea, con una buena inducción podría ser muy buena. Que se les dé poder para que ellos también puedan detener, tengan herramientas para detener a los asaltantes, y no solamente estén como observando. Y ahí justamente entra otro tema, porque estamos con asaltantes que hoy día no les da miedo disparar. O sea, vamos a exponer a personas... ¿Balear a una menor? Absolutamente nada, a niñas de 5 años, no, es terrible. Entonces, podemos exponer a los guardias de seguridad a enfrentarse, de paz ciudadana, a enfrentarse justamente con los asaltantes, con las herramientas que tienen, porque hoy día un funcionario de seguridad ciudadana tiene un bastón retráctil. Es un palo contra una pistola. Con suerte, no, es un palo contra una pistola justamente. O un arma de guerra. O le tendríamos que dar, Laura, a lo mejor armas a ellos y a utilizar a hablar, pero le vamos a empezar a eso voy, ¿cachai? Porque Estados Unidos. Empezamos a hablar de soluciones. ¿Cuál sería la solución? Darle armas bajo esta lógica que planteaba la alcaldesa dentro de la desesperación. Pero si le damos armas, entonces le vamos a empezar a dar armas a todos, nos vamos a transformar en Estados Unidos. Claro. La seguridad va a depender bajo esta lógica entonces del municipio que tenga más recursos, porque el municipio de Las Condes tiene mucho más funcionarios de seguridad ciudadana que el municipio, por ejemplo, de La Pintana. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar las armas de la calle, no meter más armas en la calle, porque esas armas terminan contrabandeadas, vendidas, y finalmente terminan en manos de delincuentes. Y es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Creo además que la seguridad privada no tiene por ningún motivo que cumplir un rol que es el que está destinado para la seguridad pública, para las policías de seguridad pública, porque no tienen la preparación, no tienen la experiencia. Si ya tenemos problemas de abuso con Carabineros, imagínate lo que pasaría y con policía privada. O sea, vemos
tenemos constantemente denuncias de los guardias de supermercado que maltratan, que golpean, que manosean. Imagínate si le entregamos también esa potestad de seguridad privada. Acá hay que ponerse los pantalones, hay un problema grave y hay que solucionarlo. Y me parece impresentable que estemos hablando, por ejemplo, de reorganizar o redistribuir tanto, porque, ojo, la política de refundación o redistribución, como sea que la quieran llamar y como sea que termine siendo de Carabineros, implica, entre otras cosas, recursos. No solamente cómo se tienen que portar, no es solo un manual de estilo. Que sean equitativos para las comunas. Pero para terminar la idea, me parece impresentable que estemos estirando ese debate hasta el segundo semestre, cuando en el primer semestre avanzan los muertos, avanzan la gente a la que le quitan los autos, la gente a la que terminan disparándole en alguna parte del cuerpo, y vemos cada vez más violencia. Tómalo de ustedes dos, y la otra vez lo hablamos con Carlos Gutiérrez. Hoy en día es muy fácil convertir un arma fogueada en una de verdad. O comprar una por contrabando, o hacerte una tú mismo. Ya, ok. Es imposible parar las armas porque se pueden hacer caseramente. Entonces, aquí hago una confesión personal. La otra vez, por asuntos familiares, me tocó ir a un cementerio. Para que el recuerdo, bien, todo lo... Voy saliendo y viene toda una familia muy numerosa. Y logro ver que a la salida del cementerio hay militares, carabineros, seguridad así comunal, y están ordenaditos todos los guardias, los sencillos guardias del cementerio. Privados, ya. Los guardias privados. Y yo le pregunto a uno de ellos, le digo, ¿sí qué está pasando? Me dice, hay algunos funerales que son más complicados que otros, no, amigo, me dice. Me pongo a fijar y hay niñitos con globos, poniendo reggaetón a todo chancho y todo lo demás. Y la gente con las pistolas en las manos, güey. Así con metralleta, y lo me viendo, sabiendo que hay gente que está viendo a sus seres queridos ahí. No hacen nada, porque obviamente están custodiando que nadie se ponga a disparar por nada. Entonces, este es el punto, Laura. La verdad es que no se puede evitar que la gente consiga armas porque lo puede hacer en su casa. ¿Sabes lo que quizás debiera hacerse? Es que lo que pasa es que deberían haber penas terribles porque alguien ande con un arma. Totalmente, o sea, pero y esta pistola donde la sacó, te va a ir preso, te va a ir preso. Pero que además de eso, es súper importante, que también es otra de las cosas que tienen que ir incluida en esta reforma de las policías, la inteligencia. Acá la inteligencia es vital. Nosotros tenemos que tener organismos estatales que sean capaces de tener inteligencia de verdad, no que estén especulando si esto lo hizo quién o no sé qué, y todos los ridículos que han hecho desde el estallido en adelante. Necesitamos una inteligencia real. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena inteligencia, puedes descubrir dónde están los líderes de estas bandas del crimen organizado y desarticularlas desde el origen, no ir quitándole una pistola a cada uno en la calle, porque eso es inviable. Pero Laura, mira, quiero aterrizarlo un poquito más incluso, porque acá estamos hablando de la inteligencia. Mi cuestionamiento va a lo que dice el GC, a la sensación de inseguridad. ¿A quién nos está protegiendo? Recordemos hace muy poco tiempo, no podemos esperar la inteligencia, no podemos esperar la reformulación. ¿Hace cuánto? Hace muy poquito tiempo. 4 vecinos de la Florida asesinaron a un joven de nombre Matías porque pensaron que era un asaltante, que estaba entrando a la casa. El cabro estaba escapando de un asalto. Y ahí los vecinos, tengo entendido que no existían armas de fuego. Y según todo el reporte, porque hay 4 vecinos, tengo entendido, detenidos hoy día, le infringieron un dolor inhumano a ese joven. Lo torturaron. ¿Cachai? Ese es el tipo de inseguridad que estamos sintiendo, porque quiero creer que esos vecinos no eran asesinos, que esos vecinos no salían a asaltar, que eran vecinos de esfuerzo, pero están perdónenme, cagados de miedo, que están superados, que no supieron diferenciar, que vieron un cabro entrar, un cabro joven que tenía toda la vida por delante y lo asesinaron. El prejuicio por delante. En eso nos estamos transformando. Entonces no podemos esperar. Yo tampoco estoy de acuerdo con el planteamiento de la alcaldesa Daniela Peñalosa en que podemos dar armas a diestra y siniestra. No. Pero ¿qué hacemos mientras? Es el principio del yo estoy de acuerdo nos matamos entre nosotros. Yo estoy de acuerdo con Salfate. ¿Qué pasa con las penas? ¿Qué pasa con las fiscalías, con los tribunales? Porque hoy día vemos que los asaltantes, todos los días, por lo general, menores de edad que ya tienen prontuario. ¿Para qué decir los adultos? Todos tienen así un prontuario delictual penal. Hay muchos también inmigrantes indocumentados. Entonces, hoy día en la mañana, por ejemplo, lo que le pasó al equipo de prensa de TVN, ellos estaban a las 5:20 de la mañana preparando, mira, ahí tenemos el titular, tenían armas de fuego y muy violentos, delincuentes intentan realizar encerrona a equipo de prensa de TVN en Providencia, esto muy cerquita del canal. De hecho, ellos decían, nosotros nos quedamos siempre cerca del canal porque nos sentimos más protegidos, podemos pedir ayuda, sabemos que nos van a venir.
a socorrer en caso que pase algo. Pero en este caso, estos delincuentes les intentaron hacer una encerrona y ellos lo frustraron. De hecho, ellos, de una manera como muy avesada y muy arriesgada también, chocaron a este auto. El auto después le intentó hacer una encerrona a una persona, a una familia, que iban a la clínica Santa María, que está muy cerca de TVN, y llevaban una guaguita a urgencias. Y ahí este equipo de prensa logra frustrar también esa encerrona. Entonces hoy día la verdad es que, como dice Michael, hay tanta sensación de inseguridad que uno como ciudadano se siente de alguna u otra manera responsable de impedir que ese auto que anda haciendo encerrona, y que si no le resultó con nosotros, yo voy a intentar frustrarlo, al menos tratar de detenerlo, para que no le pase a alguien más y para que la policía pueda llegar mientras nosotros lo retenemos de alguna manera. Entonces es súper complejo el panorama, porque además siempre se trata de personas que tienen antecedentes previos, y uno se pregunta, ¿qué hace esa persona en la calle? Si tiene todas estas detenciones, porque no tienen una, no tienen dos, tienen 20, 30. Oye, si uno no paga un parte, te meten preso, ¿no? Después te pueden, no sé, nunca me ha pasado, pero si uno falta a la ley, te caen las penas del infierno. No, te llevan detenido inmediatamente. ¿Cierto? Pero a los delincuentes parece que nadie se mete. O sea, ¿por qué tanto delincuente? Porque claro, no le pasa nada, digamos, o que muy poco lo que le puede ocurrir. Que ahí es donde los delincuentes, y esos son los delincuentes que tenemos que tener dentro. Pero estamos en un momento, país, en que yo siento que nosotros los ciudadanos nos estamos transformando en asesinos. En justiciero. En justicia, y eso no podría ser. Lo que pasa es que, claro, ahí tiene mucho sentido, bueno, todo lo que hemos hablado, pero además, como bien decía Monty, lo que plantea Salfate, y que es una conversación que hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? Que tiene que ver con las penas, porque efectivamente, si tú ves que les dan, no sé, reclusión domiciliaria, o que las penas son tan bajas que las terminan pagando con 3 meses de cárcel o qué sé yo, claro, el tipo sale, y cuando son menores de edad, peor, porque, por ejemplo, en la zona centro, los tipos roban con violencia, empujan a la gente, la golpean, pero si los detienen, como son menores de edad, al día siguiente ya están libres de nuevo. La gente, como no confía en las instituciones, muchas veces tampoco va y pone la denuncia, porque dice, ¿para qué? Voy a ir a perder tiempo, voy a estar 3 horas sentado ahí, pero nunca van a encontrar a nadie. Entonces, finalmente, hay un círculo vicioso aquí que es horroroso, donde se permite que todas estas cuestiones sigan pasando. Eso del impecable conducta anterior, con cuántos casos que vemos, de cuello corbata, lo que tú seas, y como que parece que da lo mismo. O sea, podéis no tener impecable conducta interior y te tratan como si hubiera sido un ser de luz. O sea, salí para afuera igual, haya hecho lo que haya hecho. No tienen nada que temer. Esa es la sensación de parte de la delincuencia. ¿Sabéis que no hay un costo para mí que me atrapan? Y una sensación de impunidad de parte de la ciudadanía también. O sea, evidentemente, para que cambie eso, una de las primeras cosas que tiene que pasar es agudizar. El mecanismo es muy terrible. En la Florida... Pero que quería decir que no solamente de la ciudadanía, porque hace poco el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo en una entrevista en Emol TV que sin duda estamos en el peor momento para la seguridad que ha vivido el país de la vida, desde el retorno a la democracia. Pero esto es un problema que no ocurre porque hay un cambio de gobierno. O sea, esto se viene heredando desde hace ya muchísimos años. De malas políticas públicas, claro, por supuesto. Si las cosas no pasan, hagan algo, que no lo digan más. Ni siquiera son malas políticas públicas. Es que no existen. Son pésimas. En gran mayoría no existen políticas públicas. Ayer escuchaba al alcalde de la Florida que él hace un tiempo tiene un plan en su comuna que son cámaras comunitarias que están instaladas, no me acuerdo cuántas cantidades eran bastantes, se han ido instalando cada vez más con el tiempo. Son cámaras que, por ejemplo, están a la salida de tu pasaje, a la salida de tu calle, y a los vecinos de ese sector se les da acceso a través del teléfono para que ellos vayan monitoreando las cámaras, porque como no hay tanto personal para monitorear cámaras en general, son los mismos vecinos los que vigilan sus calles. Yo no tengo acceso a tu calle, pero sí tengo acceso a vigilar mi propia calle. Y por lo tanto ahí, si ven algún movimiento extraño, van y llaman, ¿cierto? ¿A quién? A Carabinero, que va a llegar 2 horas después. A Carabinero, quien sea. Claro. Pero que a veces ni llega. Pero ahí se genera el otro problema, que también le estamos dando la vigilancia y por ende... la responsabilidad a los vecinos. La justicia a los vecinos. Están descansando. Porque y ves precisamente en esa comuna donde mataron al vecino inocente. Por eso saco a colación esto. Claro. Porque siento que hay mucha idea, pero que no está pensada en 360. Porque a lo mejor un vecino que está en un mal día, o un vecino que está chato porque ya lo asaltaron 3 veces, va a ver a un cabro, como pasó en el caso anterior, ¿cierto? Entrar a la casa o tratar de mirar para dentro de la reja, va a salir y no va a reaccionar medio aviso. Entonces,
Por eso insisto, creo que la gran crisis que se viene, más allá de las penas, que son tremendas porque son una burla, la gran crisis es cómo nosotros nos estamos haciendo cargo de nuestra seguridad. Y yo no puedo esperar que tú te hagas cargo de la forma que me voy a hacer yo, porque no tenemos instrucción, no tenemos una cultura, no sabemos cómo tomar la seguridad. Yo como ciudadano pido mayores penas que les duela si es que hacen estas cosas. No se me ocurre más. Sí, vamos. Que es una pregunta tan básica, pero tan difícil de decir, ¿saben qué? Quien se encuentre con un arma en la calle, que de hecho no se puede, quien se encuentra con un arma en la calle tiene 15 años irrefutable en prisión. Lo que pasa es que, ahí tienes que hacer un cambio a la ley. Que salgan los que piratean películas y que metan a esto. Ahí hay que hacer un cambio a la ley y eso requiere todos los procesos lentos y lateros que ya conocemos, eternos, del Congreso. Entonces, no es llegar y decir todos los que tengan un arma se van presos, porque hay una legislación. Entonces el tipo después llega al juicio, apela a la propia ley y sale libre por algún subterfugio, algún vacío legal, etcétera. Entonces, ese cambio no es tan rápido y lamentablemente tenemos una clase política lentísima que además no entiende la colaboración, que es lo que hablábamos recién. Entonces están siempre atornillando uno para un lado y otro para el otro. Entonces no te voy a aprobar tu reforma, no te voy a aprobar esto, porque no voy a hacer esto. Del ego. Yo te voy a ganar porque yo propuse. Nadie se pone en nuestros pantalones. Es que ese es el problema, porque los políticos siguen defendiendo sus ideologías políticas por sobre las necesidades. Más que legislar por las necesidades de la gente. De hecho, acaba de salir la encuesta, una nueva encuesta de Pulso Ciudadano, en donde le preguntan a la gente cuáles son los principales 3 problemas que ustedes creen que hay en Chile o las cosas que más le interesan o le preocupan a la gente. En primer lugar está el tema de la delincuencia. Cuando Chile era el lugar más seguro donde vivir en Sudamérica, ¿qué pasó? O sea, si nos comparamos con la región, claramente. Un poco dormido antes, el otro punto era la inflación y el tercero es la inmigración. Yo creo que estos 3 puntos van de la mano. Es que van de la mano. Absolutamente de la mano. Pero lo importante y en realidad, es la delincuencia como ha subido. Totalmente, porque es que si ligamos esos datos, por ejemplo, con el hecho de que ya se ha confirmado y desde hace más de un año que aquí operan carteles de la droga que son de fama internacional y que son carteles muy importantes de México y de Colombia, si tú sumas eso también a la cantidad de migrantes ilegales y esto no es racismo, pero si tú te das cuenta, la mayoría de las noticias donde se detienen bandas son bandas que operan inmigrantes que han sido ilegales. Porque al ser ilegales, tú no tienes idea qué antecedentes tiene la persona que entró. Dijeron, si queremos con nuestro negocio, vámonos a Chile, que hay plata. Claro, es más fácil tener como soldados de la delincuencia a inmigrantes justamente por lo que tú dices, porque no existe un historial, no existe muchas veces la tarjeta. Ahora, voy a volver a hacer oposición en esta mesa, ¿ya? Frente a la conversación que estamos teniendo tremendamente interesante a esa actualidad para que nos comenten en las redes sociales. Porque nosotros mucho hablamos de los políticos. La clase política que tenemos en nuestro país, que es una clase política lenta, nadie lo podría dudar, que es una clase política reaccionaria, tremendamente ególatra, que solamente le importa su propio interés, su interés personal, su lógica de decir yo puse esta ley por sobre si la ley conversa con el resto o no. ¿Qué responsabilidad nos cae a nosotros entonces que seguimos escogiendo a los mismos políticos, chiquillos en la casa? Yo hay políticos que te juro por Dios que no entiendo cómo lo siguen eligiendo. Solo para terminar, hay políticos que yo no entiendo cómo siguen siendo Somos un país sin memoria. Políticos demócratas. Hay políticos que han hablado aberraciones en este país. Hay políticos que han cometido delitos y siguen estando en la clase política arraigados y con todas sus comodidades. En 4 años hablaron 5 veces. Que llegaban tarde a todo y los siguen escogiendo. Tenemos responsabilidad. En el tema que nos convoca, yo solamente he votado por los políticos que han dicho que van a parar la delincuencia. Y yo insisto que debe haber un CERNAC de la política, quien digo, voy a hacer esto, y después las papas fritas no eran del sabor que yo compré. Bueno, ahora la nueva Constitución tiene un artículo que está específicamente dedicado a eso. Claro. Bueno, espera el problema. Yo creo que sí. O sea, hablo de la masa, la mayoría. Sí, pero yo creo que sí nos hemos ido para el lado del que pone esto en primer lugar, las 3 problemáticas que mencionaba Monty, pero no lo hacen, po. Yo encuentro que no tenemos memoria. Entonces, yo creo que no tenemos memoria. Claro. Porque una cosa es lo que votes tú, lo que vote yo, lo que vote cada uno de nosotras, y otra vez el resultado de las elecciones. Y en el resultado de las elecciones vemos políticos que están en el Congreso teniendo un pasado de boletas ideológicamente falsas y un montón de otros delitos que deberían haber sido pagados de otra manera, ¿no? Sí, con mucho más rigurosidad. Entonces volvemos al mismo círculo vicioso, porque finalmente ellos tienen que generar estas instancias de debate donde se puedan profundizar o cambiar las leyes, no lo hacen.
Y nosotros seguimos esperando que las penas aumenten, que no tengamos en la clase política personas que han sido cuestionadas por probidad, etcétera. Claro, es que lo que pasa es que hoy día los delitos son más violentos y más frecuentes. Y lamentablemente estamos hablando de bandas organizadas y acá hay que tener ojo porque, a ver, con respecto a los inmigrantes, se ha ocupado mucho también el discurso de las personas que han llegado de otros países, ¿cierto?, asociados a la delincuencia, y eso también se ha transformado en un discurso y una herramienta política para muchos sectores, porque lamentablemente los delitos que hemos visto estos días, como el asalto al restaurante de Vitacura, por ejemplo, que son estas personas que se hacen pasar por repartidores de aplicación de comida y finalmente resultan ser asaltantes, y muchos de ellos son efectivamente extranjeros que no están documentados en nuestro país. Entonces, es que el tema no es la inmigración, es la ilegalidad. Claro, porque en el fondo una inmigración regulada, legal, ¿cierto?, es un derecho y bueno, es parte, nosotros también en algún momento podemos ser inmigrantes en otro país, ¿cierto? Y lo fuimos durante muchos años. Exacto, durante pasó mucho en Chile tiempo, muchísimo sí. tiempo y sigue siendo. Hay muchos chilenos que deciden cada año irse a estudiar o irse a trabajar a otros países. Venezuela le dio la mano a Chile en tiempo de dictadura. El tema Totalmente. El tema es que también hay que regular, hay que ponerse los pantalones, porque no puede ser que este tipo de cosas sigan sucediendo. Y por eso digo, independiente que eso ocurra, se ocupa también como herramienta política para quizás esconder otras cosas como Entonces mencionaba. cambiemos los políticos, ¿cachai? A eso voy, cambiemos los políticos. Yo estoy con Laura, siento que nosotros votamos sin memoria. Votamos por el que hizo la fiesta más bonito muchas veces. Estoy hablando en su gran mayoría de forma macro. Yo no sé si dejamos de votar por alguien que habría hecho algo dentro de la nómina, pero bueno, ahora tenemos una votación distinta. Conversamos los alcaldes, lo conversamos con ustedes en su casa. Está buena la conversación, seguimos interactuando después de la siguiente pausa. No se vayan. Ya estamos de regreso, entonces tú puedes comentar con AS Actualidad. Cerramos entonces el tema de... ¿Les quedó algo pendiente, chiquillo, en cuanto a la... Estamos hasta la cosa, Estamos hasta la cosa. Tenemos que hacer algo con nuestra memoria. Dicen que los puzzles son buenos, el ejercicio mental, porque no puede ser que se nos olvide cada elección todo lo que nos hicieron durante el periodo anterior. Entreguemos el voto y un puñadito de pasas. Podría ser, ¿cierto? Bueno, oye, y ojo también a la gente, sabemos que todos reaccionamos de distinta forma, pero lo más importante y lo que no van a recuperar nunca va a ser su vida, así es que tratar de no hacerse el héroe en ese momento. Sabemos que las cosas cuesta mucho adquirir un auto, adquirir, no sé, el teléfono, lo que sea, pero protejan su vida antes que todo. Nos están matando por 200 pesos. Pasemos a revisar el siguiente titular que nos va a introducir justamente esto que yo les decía, de la educación sexual integral que necesitamos en los colegios. Inician investigación de oficio en liceo tras video donde profesora llama la atención a alumna por usar pantalones. Sabemos que no era solo una profesora, era la directora además de este establecimiento. Laura, queremos revisar el video que se viralizó y luego lo comentamos. El que quiera usar un pantalón de varón, hay que echar a andar un protocolo que se llama protocolo de identidad de género. Y eso te permite a ti, sin el consentimiento de los papás, porque aquí desde la normativa parte que todo voluntario. Chura. A ver, espérame. Ella está diciendo que si una niña decide ir al colegio con pantalones... De hombre... Dice pantalones de hombre. Estamos en el siglo XX. Las mujeres por protocolo ahí utilizan el pantalón azul y los hombres pantalón gris. No, al revés. O al revés. ¿Al revés? ¿Segura? O al revés. Ya. Y esta niña, esta alumna, va con un pantalón gris, entiendo. Entonces, sí, y ella dice que si tú quieres usar un pantalón de lo que este establecimiento ha designado como vestimenta masculina en cuanto a pantalones, tienes que iniciar, alumna, un protocolo de redefinición de género para nosotros estar al tanto. ¿Eso está diciendo? Perdón, ¿por qué? No sé cómo partir. ¿A quién le importa? O sea, porque estamos hablando de esto. O sea, por eso hace frío, volvimos al siglo XX, claro. Que vaya...
Yo creo que lo más complicado acá, más allá de hacer un juicio de valor, porque me parece que ella le habla en un tono bien pedagógico, pese a que no corresponde bajo ninguna circunstancia hacer esto de manera pública, porque no sabemos si la menor interlocutora realmente está en un proceso de transición o no, y si lo estuviera o no, es algo tan personal que no se puede tratar en una asamblea. Pero creo que aquí volvemos al tema de no prestar atención a las políticas públicas. El gobierno dijo, cuando comenzó el año escolar, como sugerencia, porque no lo puede hacer como reglamentación oficial, pero cuando es sugerencia uno entiende que hay que ponerse en el contexto de lo que se sugiere, que por favor los sostenedores y los educadores no exigieran uniforme este año. Venimos de una pandemia, estamos en medio de una crisis económica, los uniformes valen plata, y valen mucha plata, porque yo, bueno, tú también tenemos niños que están estudiando. Y los que duran son caros. Es carísimo comprar el delantal, ponerle la insignia, todo es carísimo, comprar el uniforme. Entonces se sugirió desde marzo que no se aplicara esta política de exigir uniforme, y sin embargo estamos apreciando esto, que tiene doble gravedad por el tema de la identidad de género. Yo conozco muchas personas que están o estuvieron en proceso de transición sexual. El proceso de cambiar de género o de reconocer tu género real, no el género con el que naciste, es súper violento para un ser humano. O sea, el enfrentar toda esta problemática social que se te viene encima, los juicios de las personas, la puntada con el dedo, y el propio concepto personal de reconocerte como un ser humano con un género distinto al que con el que naciste, es tan violento para uno, requiere tanto apoyo psicológico, requiere de un proceso de contención tan grande. Son procesos que a veces se demoran años, de hecho, hasta no sabemos décadas. si es el caso, ¿no? No sabemos. Pero con lo que dice se estigmatiza. O sea, ¿por qué ocupas ese ejemplo para referirte? Contextualicemos un poco qué es esto. Esta es, Monty, una jornada de reflexión que este Liceo de Talcahuano justamente organiza para conversar sobre un episodio ¿Con varios alumnos? Con el alumnado, con apoderados, con toda la comunidad, con profesores, con toda la comunidad estudiantil. El colegio entero está ahí. Claro, no es solamente la dirección con los alumnos, es la dirección, alumnos, apoderados, profesores, de hecho, para conversar justamente, sí, es como el gimnasio del liceo, para conversar sobre un episodio que había sucedido de abuso justamente a una menor de quinto básico, tengo entendido que era la chiquitita. En ese sentido, Monty, es que está en esta conversación y esta alumna va y emite el comentario, la pregunta, tengo entendido, de qué pasa para poder usar un pantalón u otro. Se definió que ya da lo mismo y pueden usar el color de pantalón que quieran, se definió en esa misma asamblea. Antes de que se viralizara este video, quiero dejar eso en claro. A mí me pasa que siento que falta contexto en el video. No sé si quiero ponerme de un lado o de otro, pero siento que falta contexto, entender de qué estaban hablando realmente, cuál fue el tono. Claro, o sea, por una parte está eso, pero antes de llegar a eso, me gustaría hacer quizás una reflexión más personal. Yo creo que hoy día hablar de colores de hombres y de mujeres es tan anacrónico. Se entiende que los colegios tienen colores corporativos. Por ejemplo, yo te puedo decir, en el colegio acá tenemos 3 colores corporativos: gris, azul y rojo. Y ustedes verán si vienen con pantalón azul o gris, el que más le acomode, el que tengan en la casa, el que le haya heredado el hermano mayor, ¿cachai? Yo creo que esas cosas hoy día no debieran cuestionarse tanto, si bien se entiende que hay que mantener un protocolo de una identidad, de un establecimiento, ¿cierto? Una formalidad, porque es parte de la formación de los alumnos. Pero ya hilar tan fino eso de que los hombres con gris, las mujeres con azul o como sea, me parece un poco añejo. Y hoy día todas estas cosas tendrían que estar ya establecidas casi que de manera, o sea, no deberían ser tema, y deberían ser bastante transversal en todos los establecimientos, ya sean privados, ya sean públicos. O sea, deberían existir esas libertades, porque al final no contribuyen en nada, solo contribuyen a generar estas separaciones y a generar también esta poca capacidad de empatizar cuando efectivamente hay una persona que está haciendo una transición hacia un género distinto. Entonces, primero eso. Y lo segundo es que, claro, acá lo que se acusa por parte de la rectora también, y que entiendo que hay una opción de poner ahí alguna denuncia por la legal, ¿cierto? Porque en el fondo el video que se viraliza no está completo. Se dice que estaría sacado de contexto y que finalmente no es eso lo que ellos querían hacer referencia. Entonces, claro, nosotros podemos analizar lo que vemos en este momento, pero más allá de quedarse con el video, quizás hacer una reflexión un poquito más amplia, profunda, porque nosotros, nuestra generación, ¿cierto? Es una generación que nos formaron
con una educación sexual, ¿cierto? Bien paupérrima. Yo me acuerdo, no sé, quinto, sexto básico, te ponían ese video de los papás, cómo nacían las guaguas en monito animado. Y siempre como desde mucho eufemismo, desde mucho sesgo, con mucha vergüenza, en donde siempre se apuntaba más a lo práctico de lo biológico y dejaban de lado la empatía, los sentimientos, las relaciones interpersonales. Por lo tanto, quizás nuestra generación o como la profesora o rectora que vemos en pantalla, que debe ser más o menos de nuestra edad, pucha, a lo mejor estamos un poquito obsoletos. Y hoy día el llamado yo creo que es eso, es abrir un poquito los caminos y adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Es que cualquiera sea el contexto, que hay dos fallos, yo encuentro igual, de base. Yo creo lo mismo, independiente de que falte un poco de video o no, lo que nosotros vemos acá es una falta de cultura sexual, cívica, ciudadana. No en vano la Superintendencia de Educación y además la Defensoría de la Niñez se metieron en el tema, digamos, porque acá por lo bajo uno ve falta de lenguaje y falta de empatía con respecto al tema de las transiciones sexuales y de la sexualidad de los jóvenes, ya, pero Laura, independiente del contexto. Entonces creo que también el video, para mirarlo un poco más en macro, nos llama a tener esa discusión. ¿Cómo empatizamos con las personas que están en procesos personales tan complejos, sean sexuales o psiquiátricos? Porque aquí también uno puede entrar en el otro aspecto de esta conversación. Tampoco siento que tenemos que dejar súper en claro que no sabemos si la menor está haciendo una transición o no. Es que no hablamos de la menor, hablamos del discurso de la directora. Súper en claro. Ya, pero también, sí, es complejo, ¿no? Déjame dar mi idea, porque en el fondo nosotros lo que estamos pidiendo es que justamente estas cosas se conversen, que justamente se olvide y se bloquee el tema de la diferencia de color en general. Por ejemplo, de que hay colores para hombres y para mujeres. Lo que hizo esa comunidad educativa antes de todo este escándalo, antes de que se viralizara todo esto, fue justamente eso. Acoger las inquietudes del alumnado, las inquietudes de los profesores, y decir, ¿sabéis qué? No nos parece que existe un color de pantalón para hombre o para mujer, y ellos terminaron esa reunión diciendo, ¿saben qué? Chiquillos, chiquillas, chiquillas, usen el color que quieran, el color que tengan. Y ahí es donde uno se da cuenta lo importante que es no sacar de contexto las cosas, digamos. Sin lugar a dudas, pero ahí también nos muestra lo importante que es generar este tipo de conversaciones. No conozco el video completo, es una sensación de guata que siento que falta un contexto, pero sí quiero dar ese punto, de que efectivamente lo que hizo esa institución educacional estudiantil fue lo que estamos pidiendo. Claro. Conversar sobre una problemática. ¿Por qué definimos un color, le damos un color a un género? Claro. Listo, definimos esa problemática. ¿Cómo lo solucionamos? No hay color por género. O sea, ahí sí le tendríamos que dar un check al sistema de educación sexual pseudo-integral que está tratando de tener esa institución, ¿o no? Hablamos de una institución católica, además, y sabemos que las instituciones católicas en general tienen una mirada bastante limitada con respecto a la sexualidad, ¿no? Es un dogma, digamos. Pero independiente de todo eso, porque aquí tampoco se trata de hacer un juicio de valor sobre la docente o directora en particular, sino más bien sobre la educación que hay detrás y las carencias que evidenciamos en casos como este. Ella le habla a la alumna diciendo, si tú quieres ponerte un pantalón, o sea, siempre ejemplifica con la persona. Y yo no conozco el contexto, como bien decías tú, de la realidad de esa alumna, que por lo demás es menor de edad, o sea, ahí ya partimos porque está todo mal, claro. Independiente de eso, el solo hecho de ejemplificar con alguien y el estigma que eso puede significar dentro de una comunidad es delicado. Es que es el tema, mira, espero no equivocarme si he entendido bien todo con respecto al contexto. Pese al contexto, que es discutamos los temas que nos importan, hay lugares y lugares donde hacer estas cosas. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, estando todo el colegio presente, quiero que hablemos un poco del caso de Juanito que se orina encima. Chucha, yo no quiero que hablen de eso, Juan, o sea, de una cosa personal, o sea, no me expongo. Juanito, si tú tienes problemas y hay una comunidad... Y aquí, créeme que nadie te está juzgando, que tú tienes... Así como, bueno, no quiero que hablen de mí. Además, no hay que dejar de lado el aumento del bullying que hay en los colegios. Entonces, situaciones como esta generalmente, o podrían perfectamente ocuparse para eso después, ¿no? O sea, porque si a ti te están diciendo delante de toda una comunidad que tú quieres activar un protocolo que ya está totalmente fuera de lugar, porque no se hace así, no se hace en ese contexto, además, si nos pusiéramos en el ejemplo de que está ejemplificando en una alumna y no en una alumna que está en un proceso de transición, sigue siendo igual de grave, porque igual sigue transgrediendo la posibilidad de que esa niña después la hagan bullying por lo que le dijo la ¿por qué preguntaste? Claro. Tú preguntaste. Y eso nos habla de nuevo. Así que te vaya a cambiar de sexo, porque así son los
cabros chicos. Y aquí estamos hablando de educación sexual, que es lo que nos falta, ¿no? Es que... Sin duda. Sí, eso justamente iba a decir, que hay una tremenda deuda con la ley de educación sexual integral que ha causado tanto resquemor, ¿cierto?, para avanzar en esta materia, porque creo que todavía no se entiende bien el concepto y hay mucha desinformación en torno a esa propuesta, ¿cierto? Se caricaturiza demasiado, se ridiculizan algunos aspectos y está el tema si se deja esta educación a los padres o al colegio. Tenemos índices de VIH altísimos en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes. Entonces, de una vez por todas, como todo lo que hablamos siempre, empecemos a sacarnos las caretas y preocupémonos de la realidad. Hoy estamos hablando de un liceo que además, como le decíamos, ya tenía una acusación por abuso sexual justamente, donde el ex Seremi de Educación de la región del Biobío dio una entrevista en un espacio que es con palabras que de verdad son reprochables, cuestionables por completo, donde normalizó de alguna forma el abuso sexual, lo relativizó. Lo relativizó. Muchas gracias por esa aclaración. Vamos a revisar ese video y qué es lo que sucedió después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos hablando de lo ocurrido en el Liceo La Asunción en Talcahuano, ¿no es cierto? Esta discusión que veíamos con respecto a ese video en donde aparecía una alumna, en donde se discutía sobre el color de pantalón que debía usar o no, dependiendo si el color se asociaba a un hombre o a una mujer. Pero este mismo liceo, chicos, venía más bien dicho en el ojo del huracán justamente por los dichos del ex Seremi de Educación Héctor Aguilera, quien de alguna u otra manera relativizó una situación que se dio con una menor de edad de esa institución. Pasó lo siguiente, él hace como una referencia a que lo ocurrido con esta menor no fue un abuso, sino más bien fueron tocaciones. O sea, como bajándole el perfil. Como que tuvieran menos... claro, como si pudieran existir tocaciones en niños de quinto básico. Entonces, claro, esto obviamente que llama la atención. Ahora él obviamente ya no está en el cargo, pero esto nos habla de que sí hay mucha gente que está con un pensamiento súper arcaico, muy atrasado, que no está entendiendo en el contexto donde estamos viviendo. Y esos son los pensamientos que nos impiden avanzar en muchas materias. Pero solo para poniéndole en la cabeza a esta gente, si él tiene una hija de 5 años y le pasa esto, él diría así como... Solo la tocaron. Es casi eso. Es que me cuesta creer eso, por eso de verdad que no entiendo cómo operan. Sí. En este caso, Laura, se habla de que él renunció, le pidieron la renuncia, ¿cierto? De hecho, el ministerio a cargo emitió, de hecho, un comunicado. Un comunicado con respecto a sus declaraciones. Porque no iban a permitir ese tipo de declaraciones, y parece que es lo que no puede permitir nadie, ni una autoridad, ni una persona civil. Es que yo creo que, bueno, lo hemos conversado en otros contextos, ¿no? En el contexto de las tomas de los colegios emblemáticos, etcétera. Pero si hay algo en lo que coincidimos, creo, todos los que estamos acá, y gran parte de la gente que ve el programa y de la ciudadanía, es que estamos en deuda con la educación en muchos aspectos. Bajo en el y uno de ellos efectivamente es la educación sexual, y es donde estamos con una problemática bastante grave, porque como decíamos antes de irnos a comerciales, las tasas de contagio del VIH están altísimas. Hoy día existen otras enfermedades de transmisión sexual que estaban desarraigadas de la sociedad y que han vuelto a aparecer, y aunque no estén todavía en niveles altos, sí nos llaman a tener una preocupación. Y la única manera de educar a los niños y de educar a los jóvenes sobre sexualidad es hablando directamente, porque es lo que ellos ven en las pantallas de los teléfonos, en la televisión, en las series de los streaming, etcétera. Entonces, tratar de taparte los ojos con una venda nos lleva a tener una sociedad que cada vez está más en deuda con respecto a esto. Y el rol de los profesores es fundamental. Los profesores tienen que estar preparados para tocar estos temas. Y al día. Oye, acá parte del comunicado que emitió justamente el Ministerio de Educación dice: como Ministerio de Educación rechazamos las declaraciones que realizó el Seremi de Educación Héctor Aguilera en Radio RDI este miércoles 25 de mayo. El relato de las víctimas nunca debe relativizarse ni ponerse en duda. Debemos avanzar en la comprensión y concientización de la violencia de género y la vulneración de derechos que viven muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad. O sea, lo mínimo era pedirle la renuncia. ¿Cuántos más quedan así? Debe estar lleno. Está lleno. Bueno, sería bueno echar una buena revisión, su test por ahí, digamos, cuál es su visión de la vida, digamos, de la educación, porque quizás muchas cosas que suceden es porque se permite no hacerse la vista gorda o porque no hay prioridad respecto a temas que son de extrema
urgencia. Se supone que Chile cambió, parece que solamente para algunos, para varios, para nada. Hay una gran parte del país que aún no quiere cambiar. Laura, te prometo que algún miércoles vamos a terminar contentos. Es difícil cuando hablamos de actualidad, pero... De actualidad vamos a terminar contentos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Con Monty, con Salfate, con ustedes en sus casas, que por favor cuídense. Nos vamos a reencontrar mañana a eso de las 12:30 horas. Ya. Así es. Descansen. Chao, chao. Chao, chao.